Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En las clases anteriores hemos revisado el tema de series de potencia, y una serie de potencias, primero revisábamos el dominio, y luego, en ciertos casos, le asociábamos una fórmula a la función que definía. Entonces, nuestra idea era comenzar con una serie de potencias y asociarla a una función. Ahora, en el caso de las series de Taylor, vamos a hacer el camino inverso. Vamos a comenzar con una función y vamos a asociarle una serie de potencias, que es la que vamos a llamar como serie de Taylor. Supongamos inicialmente que la función tiene una expansión en serie de potencias con centro x sub 0 y con un cierto intervalo de convergencia. Entonces, en ese intervalo nosotros vamos a tener que f de x es igual a la serie de potencias con centro x sub 0 y con los coeficientes a sub n, que nosotros podemos ver aquí. Nosotros sabemos que una serie de potencias se puede derivar todas las veces que uno estime necesario, y tenemos fórmulas para la derivada que se obtienen derivando término a término en la serie. Entonces la primera derivada sería a sub n por x menos x sub 0 a la n menos 1, empezando en 1. Aquí están desarrollados los términos. Digamos, esto aparentemente es más fácil de ver cuando uno escribe en forma explícita los primeros términos, pero igual se puede hacer en el caso general. La segunda derivada, como podemos comentar, es derivar dos veces término a término, pero la serie empieza en 2. Me quedan estas expresiones, y así podríamos seguir. Si fuera tercera vez, sería 2 por 3 por a sub 3, más 3 por 4 por 2 por a sub 4 x menos x sub 0, y así sucesivamente. Lo importante es que cuando uno deriva k veces, hasta lo podríamos ver aquí arriba. Si nosotros derivamos una cierta cantidad de veces k, todos los términos de grado menor que k se terminan anulando. Por ejemplo, si derivo 10 veces y tengo un término de grado 7, se va a anular en algún momento. Lo mismo grado 8, grado 9, y en realidad para abajo del 9 también. El término que era de grado 10 va a pasar a grado 0, o sea, constante, y además va a estar multiplicado por un factorial. Así que este es el término importante aquí. Es el primero que no se anula, digamos, no necesariamente se anula. Todos los otros, en realidad de grado mayor que k, van a estar siempre acompañados por un factor x menos x sub 0, elevado a alguna potencia positiva. Y eso es lo importante ahora. Porque si nosotros evaluamos en x igual a x sub 0, todos los términos siguientes se van a anular. Así que la derivada de orden k, evaluada en x sub 0, es k factorial por a sub k. Esta conclusión era más o menos obvia para el caso k igual 0, porque en la función original reemplazo por el centro de la serie de potencias, se anulan todos los términos excepto con n igual a 0. Con n igual a 1, también uno ve que es obvio que se anulan todos los términos de grado positivo, y queda solamente la sub 1. Y así podríamos seguir. Y nosotros de la fórmula deducimos esto, que es lo importante. La derivada de orden k, evaluada en el centro de la serie de potencia, es k factorial por el coeficiente de grado del x elevado a k. Y esto nos permite reescribir la serie original, porque nosotros conocemos los coeficientes en términos de la f. El a sub k es la derivada de orden k, evaluada en el centro de la serie de potencia, dividido por k factorial. Entonces observe que los coeficientes de la serie de potencias, los a sub n, o sea que los a sub n son los coeficientes de la serie de potencias, por lo tanto nosotros podemos reescribir en el intervalo de convergencia la función como una serie de potencias, pero ahora los coeficientes son lo que acabamos de encontrar. Derivada de orden n en el centro, dividido por n factorial. A esto se le llama serie de Taylor de la función centrada en el x sub 0. Entonces me enseñanza que si tenemos una función que es infinitamente derivable, podríamos fabricar esta serie de potencia, que nosotros la vamos a llamar como serie de Taylor. Y además, si nosotros tenemos convergencia en
en el interior del intervalo de convergencia, digamos, vamos a tener esa igualdad. O sea, si nosotros empezamos con la serie de potencia, le asociamos la f, podemos reescribir los coeficientes y vamos a tener la igualdad. En caso que el centro sea 0, la vamos a llamar como serie Maclaurin, que no es más que reemplazar x sub 0 por 0 arriba. Y la fórmula queda un poco más simple. Ahora, como deberíamos observar en algún momento, si nosotros empezamos con la función, podemos fabricar esta serie de Taylor, pero no necesariamente vamos a tener la igualdad. Ese tipo de cosas hay que demostrarlo, que seguramente va a ser contenido lo que veremos más adelante en esta clase o en la siguiente, en realidad. Pero tenemos un teorema. Si la función se representa por una serie de potencias centrada en 0, en el intervalo de convergencia, entonces la función es la serie de Taylor. Aquí tenemos un ejemplo para lo que nosotros queríamos decir. Determina la serie Maclaurin para la función exponencial. Para encontrar la serie Maclaurin tengo que derivar n veces la función dada. Tenemos que evaluar en 0 en este caso, porque es una serie Maclaurin. Y con eso describir la serie de potencia. Entonces, la derivada de orden n para la exponencial es la misma exponencial. Afortunadamente tenemos el hecho de que la exponencial al derivarla una vez queda igual. Entonces, al derivarla las veces que uno quiera, va a seguir quedando igual. Y por lo tanto, al evaluar en 0, siempre vamos a tener como resultado 1. Así que todas las derivadas son iguales a 1, evaluadas en 0. Así que los coeficientes son 1 sobre n factorial y por lo tanto la serie Maclaurin de la función es dada por la serie de 1 sobre n factorial por x a la n. Y aquí una observación importante que, bueno, antes incluso de la observación que está dicha aquí, lo que nosotros estamos haciendo es que a partir de la exponencial, lo voy a indicar así, estamos fabricando esta serie. Sin embargo, decir que la función es igual a su serie de Maclaurin en este caso, es algo que no podemos decir todavía. O sea, si nosotros escribimos e a la x, todavía no tenemos la información para establecer que es igual a la serie dada de Maclaurin. Esto requiere realizar un esfuerzo adicional. Al fin de cuentas vamos a concluir que sí ocurre, pero tenemos que hacer un esfuerzo adicional que lo llevaremos adelante en el futuro cercano. En la próxima clase lo más seguro. Así que hay que tener cuidado por ahora con escribir estas cosas aquí. La observación es válida si confiamos en la igualdad. Si consideramos que x es igual a 1, vamos a tener que la exponencial es igual a la suma de 1 sobre n factorial, con n empezando en 0 al infinito. Y para responder la pregunta que está indicada abajo, ¿cuál sería la representación en serie de Maclaurin en este caso? Para f de x más f de menos x sobre 2 y para f de x menos f de menos x sobre 2, cuando el x es real. Que lo vamos a explicar a partir de este ejemplo. Entonces nosotros tenemos que la exponencial, vamos a seguir con lo que por ahora es un abuso de notación, con decir que es igual a la serie de x a la n sobre n factorial. Mientras que la de e elevado a menos x, vamos a seguir todo este tiempo con el abuso de notación en el igual, es igual a la serie de menos 1 a la n por x a la n sobre n factorial. Entonces lo que tenemos que hacer según esto es sumar estas dos expresiones y dividir por 2 para obtener e a la x más e a la menos x sobre 2.
Cuanto parte, para esta función en particular, esto es coseno hiperbólico de x, cosa que probablemente ustedes hayan revisado en algún momento, y si no lo hayan revisado, es posible también que se lo encuentren en algún momento. A veces es importante trabajar con ese tipo de funciones hiperbólicas. Coseno hiperbólico de x es la serie. Hay que sumar esto, por lo tanto, se suman los términos generales, factorizamos aquí a la n sobre n, me queda 1 más menos 1 a la n sobre 2 por aquí a la n sobre n factorial. Ahora pongamos atención a eso. Eso va a tener un resultado según la paridad del n. Si el n es par, nos queda 1 más 1 sobre 2, que a fin de cuentas es 1. Y si el n es impar, me queda 1 menos 1 sobre 2, que es 0. Por lo tanto, me quedan todos estos términos aquí a la n sobre n factorial, pero solamente considerando los pares. Y una forma de escribir los pares es, bueno, vamos, en vez de n, vamos a escribir m desde 0 al infinito, porque los números pares se pueden escribir como el doble de un entero, no negativo. Me va a quedar esta serie. En la serie de Maclaurin asociada a la exponencial, pero rescatando solamente los términos pares, los términos de grado par. Para la otra el trabajo es exactamente análogo. Hay que cambiar un más por menos. La función se conoce como seno hiperbólico de x. Ahí está el más cambiado por menos, el resto todo igual. Y ahora la observación viene sobre esto. Ahora si el n es par me queda 0. Y si el n es impar me queda 1. Al revés de lo que habíamos dicho antes. Por tanto, esta es una manera de rescatar los términos pares. O sea, bueno, antes rescatamos los pares, ahora vamos a rescatar los términos impares, y eso lo vamos a escribir como 2m más 1, para que la serie también empiece en 0. Y ahí está. Incluso esto se podría hacer como con una función general, una función cualquiera, dada por una serie de Maclaurin, en este caso, porque es lo que estamos trabajando, que al hacer este tipo de juego, con un más rescatamos los términos pares y con un menos rescatamos los términos impares, según el grado, digamos, del x. Entonces, para la exponencial, que se puede componer como una suma de una función par y una función impar, yo obtengo la parte par, rescatando los términos de grado par en la serie de potencia, y la parte impar, rescatando los términos de grado impar en la serie de potencia. Y así tenemos, a partir de la exponencial, expresiones en serie Maclaurin para el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. ¿Ustedes quieren preguntar algo? Pueden hacerlo ahora. Vamos a dar algunos segundos para que revisen eso. De momento parece
Parece que no hay duda. Sigamos. Vamos a hablar ahora sobre la convergencia de las series de Taylor. Es lo que habíamos dicho anteriormente, a partir de una función infinitamente derivable, podemos encontrar una serie de Taylor con centro en algún punto acorde al dominio de la función. Sin embargo, no hemos establecido todavía que la función sea igual a la serie de Taylor correspondiente. Para eso, nosotros tenemos que hacer un trabajo adicional que es el que vamos a comenzar ahora. Así que veamos qué es lo que tenemos. Entonces nosotros empezamos con nuestra función f, minúscula. Definir un intervalo i a valores reales. Ese intervalo i es como el que nosotros tenemos, centrado en x sub 0 con algún radio. A partir de ella nosotros, algo que de momento lo vamos a llamar como T mayúscula por la serie de Taylor de la f. Es lo que, bueno, básicamente lo mismo que está escrito ahí. Lo único que estoy haciendo es colocar una dependencia de la f aquí. Quizás para escribirlo mejor vamos a colocar el f como su índice, porque a fin de cuentas es una serie de potencia en variable x. Igual lo que nosotros ya sabemos hacer. Los coeficientes bien conocidos para nosotros. Y la pregunta importante, si la función es igual a la serie de Taylor, de ella misma. Eso no lo sabemos todavía, para eso vamos a trabajar. Entonces, a partir de la convergencia de la serie de Taylor, o sea, primero tenemos que saber que esta sea serie convergente y después establecer que esto sea igual a la f. Vamos a considerar una suma parcial. La suma parcial se conoce como polinomio de Taylor, de grado k. Para que el polinomio de Taylor de grado k exista, necesito que la función sea derivable k veces. Si no existieran derivadas de orden más grande, bueno, en algún momento voy a dejar de tener polinomio de Taylor. Sin embargo, para el ejemplo que estamos trabajando, típicamente son funciones infinitamente derivables y existen los polinomios de Taylor del grado que uno quiera. Entonces, el polinomio de Taylor de grado k, aquí lo anotan como t sub k de x, es cortar la suma en el grado k. Entonces, esta suma tiene término hasta el grado k. Así que el grado de esto es menor o igual que k. Lo vamos a indicar aquí. El grado de t sub kx es menor o igual que k. Entonces, a partir de la función, fabrico la serie de Taylor, a partir de la serie de Taylor y un k dado, fabrico el polinomio de Taylor. Y lo que me está faltando es lo que vamos a llamar como la función resto. El resto de Taylor para la función f de orden k. De hecho, aquí deberíamos hacer una pequeña corrección. Ya, esto es a lo que iba anteriormente. Aquí no se dice de grado k, se dice de orden k. Justamente por el tema de aquí. Esta desigualdad en general se cumple, pero podría ser una desigualdad estricta. Entonces uno podría tener, por ejemplo, un polinomio de Taylor de orden 5, pero que el grado del polinomio sea 4, porque justo el coeficiente acompañado del x a la quinta era igual a 0, entonces el grado se hacía menor. Esas cosas pasan en ciertas funciones. Hay ejemplos relativamente simples que podríamos mirar en algún momento donde eso ocurre. Así que digamos que es de orden k, que el grado no pasa más allá de k. Junto con eso tenemos una función resto. Y lo importante es que estas tres funciones se relacionan de la siguiente manera.
La función es igual al polinomio de Taylor, que aquí lo llaman t de orden k, más un resto. Si ustedes quieren, digamos en el caso que tienen un x donde esta serie converge a algún valor, entonces el resto vendría a ser la parte final de la serie, o sea, los términos de grado k más 1 en adelante. O sea, garantizando convergencia, claro. Por lo tanto, hay algunos hechos que son equivalentes. Que son los siguientes, que la serie de Taylor converge a f. O sea, aquí nosotros podríamos aplicar un límite cuando k tiende a infinito y evaluar primero si estas cosas son convergentes. O sea, si el resto converge a algo, si el polinomio de Taylor converge a algo, que debería ser en el fondo la suma de la serie. Entonces los hechos que son equivalentes son que el f de x es igual a la serie de Taylor. Que es lo que dice aquí, la serie de Taylor converge a la f. Esta t es el límite de los t sub k. Entonces eso es equivalente a decir que el t sub k converge a la f, cuando k tiende a infinito. Y que esto sea convergente a la f es equivalente a pedir que el resto converge a 0, cuando k tiende a infinito. Entonces, para nosotros poder concluir que la serie de Taylor es igual a la función, o sea, la serie converge a la función dada para todos los valores de x en algún intervalo adecuado, podemos estudiar el resto y demostrar que el resto, cuando k tiende a infinito, el resto tiende a 0. Entonces la condición que nosotros vamos a chequear que se cumpla es esta que estamos marcando aquí. Y ahora viene también lo interesante. ¿Por qué vamos a chequear sobre el resto? Porque el resto tiene una fórmula, que es justamente lo que está marcado ahí abajo. Lo que vamos a sombrear con color rojo es lo importante. Aquí nosotros no deberíamos marcar esto como un teorema. Y eso, bueno, está demostrado en los libros y todo ese tipo de cosas. Es que el resto de orden k es dado por una fórmula. Y esa fórmula, si bien tiene una parte, digamos, desconocida para nosotros, como ya vamos a ver, todavía para ciertas funciones, para una familia, digamos, suficientemente grande de funciones, que son con las cuales nosotros vamos a trabajar típicamente, podemos realizar estimaciones y a fin de cuentas concluir que eso tiende a ser. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es como escribir el término de grado k más 1. O sea, si tenemos un polinomio de Taylor de orden k, y vamos al resto de orden k, es como escribir el término que debería seguir. Entonces, deriva de orden k más 1, dividido el k más 1 factorial por x menos x sub 0 elevado a k más 1. Solamente que la derivada de orden k más 1 va reemplazada o evaluada en un número que no conocemos. Ese número xi, es una letra griega, la equivalente a la x de nuestro alfabeto, letra xi. Ese xi está entre x sub 0 y x. Si el x es mayor que el x sub 0, vamos a tener que x sub 0 es menor que xi, menor que x. Pero si fuera al revés, sería x menor que xi, menor que x sub 0. Lo importante es que está entre medio. Nosotros no tenemos mucho control sobre dónde está este numerito para poder, digamos, calcular de forma exacta. Sin embargo, sabemos que está entre medio de estos dos, que es suficiente para nuestro efecto, que es lo que nosotros vamos a revisar. Entonces, fíjense lo siguiente, nosotros queremos calcular un límite cuando k tiende a infinito de una expresión como la que está aquí. El x y el x sub 0 son constantes para el problema de cálculo límite en k.
Sin embargo, el xi que nosotros tenemos aquí también tiene una dependencia del k. Si nosotros elegimos otro valor de k, vamos a tener otro valor para el xi. Sin embargo, si nosotros pudiéramos de alguna forma acotar ese derivado de orden k más 1, como de momento olvidarnos de eso, y nosotros vamos a tener aquí una constante elevada a k más 1 sobre k más 1 factorial que tiende a 0, así que si nosotros acotamos adecuadamente este derivado de orden k más 1 para todo k, entonces vamos a tener la condición que nos piden para la convergencia. Vamos primero con una definición, que a pesar de todo nosotros ya la hemos utilizado en clases anteriores. Dice que una función es infinitamente diferenciable, nosotros hemos dicho infinitamente derivable también. Al menos para contexto no hay mayor problema con eso. Si las derivadas de orden n existe para todo, más que para cada n, es decir, para todo n, en un dominio apropiado. El teorema dice que si tenemos una función como esta, una función infinitamente diferenciable, cosa que en particular existe serie de Taylor y todo lo que hemos dicho hasta ahora tiene sentido perfectamente, en un intervalo, este i sub r de x sub 0 se lo voy a escribir explícitamente. El intervalo desde x sub 0 menos r hasta x sub 0 más r, abierto. Entonces, en ese intervalo abierto, tenemos una función infinitamente derivable. Y supongamos que existe una constante mayor que 0, tal que la derivada de orden n es menor o igual que k para todo x en el i sub r de x sub 0. Aquí dice tiene que ser constante, o sea, en valor absoluto, la derivada está acotada superiormente por una constante. Ahora, aquí dice que esa constante asociada a la f no puede depender ni del n ni del x. En realidad uno va a revisar algún ejemplo en algún momento, la misma exponencial incluso, donde esta cota no va a ser, no va a poder librarse de la dependencia del x, pero la conclusión se va a cumplir igual. Bueno, lo importante es que tiene que ser una cota independiente del n. Entonces eso lo vamos a anotar aquí. El k no depende de n. Entonces una cota que me sirve tanto para la función original, como para su primera derivada, segunda, tercera, cuarta, quinta, y para todas las derivadas de la f, yo puedo presentar una misma constante, una misma cota superior para el valor absoluto de las derivadas. Insisto, en algún momento quizás podríamos querer una dependencia del x también, no hay problema, va a funcionar. Lo importante es que no dependa de la n. Entonces la función se representa por su serie de Taylor. Es decir, la función es igual a la serie de Taylor de la f con centro x sub 0. No sé si vamos a demostrar en la página siguiente, no creo, pero vamos a establecer la demostración, o por lo menos la idea de esto. Esto lo podemos decir. Nosotros queremos que el resto tienda a 0, para poder concluir una cosa como esta. Entonces vamos a escribir lo que es el resto, según lo que vimos en la página anterior. El resto de orden n en x es igual a la derivada de orden n más 1, evaluada en algún punto intermedio, sobre n más 1 factorial, por x menos x sub 0 elevado a n más 1. Si nosotros consideramos el valor absoluto, ponemos el valor absoluto en la derecha también, el n más 1 factorial es positivo, aquí me queda el valor absoluto de x menos x sub 0 elevado a n.
Y aquí viene la hipótesis. Este valor absoluto de la derivada de orden n más 1 es menor o igual que k. Menor o igual que k por el valor absoluto de x menos x sub 0 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Y este último factor que tenemos aquí tiende a 0, cuando k tiende a infinito. O sea, disculpen, si n tiende a infinito. Digamos, el x está fijo, o sea, para efectos de límite, así que una exponencial sobre un factorial, el factorial crece mucho más rápido, nosotros sabemos que ese límite es 0, en n tendiendo a infinito. Y por eso decía que da lo mismo que el k dependiera del x o no. Lo que no puede hacer es depender del n para poder decir ahora que esta cota superior tiende a 0, y como estamos trabajando con cosas positivas, usamos el teorema del sándwich. Así que vamos a escribir la desigualdad por izquierda, que es la desigualdad obvia. Nos teorema del sándwich. Nos dice que el valor absoluto del resto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Así que sí, efectivamente, la conclusión de todo esto es que bajo una hipótesis de esta naturaleza, donde la constante k puede depender del x pero no del n, nosotros vamos a tener que f igual a la serie de Taylor. Aquí tenemos un ejercicio resuelto para poder usar lo que habíamos mencionado anteriormente en el teorema. Prueba que las siguientes expresiones de Maclaurin son válidas en todos los reales. Seno de x es igual a una serie de este tipo, coseno de x igual a una serie de este tipo. Lo primero es cómo llegamos a las series que están presentadas aquí. Eso, vamos a ver si realmente está hecho aquí. Sí, esencialmente está hecho. No está como con todo el detalle, porque primero uno empieza con la función seno y uno tiene que decir por qué lo que está aquí es en la serie de Maclaurin asociado a seno. Entonces uno tiene que derivar seno varias veces. Entonces la derivada de orden 0, o sea, la misma función es seno, la primera derivada es coseno, la segunda derivada es menos seno, la tercera derivada es menos coseno, la cuarta derivada es seno de nuevo. Así que las derivadas de orden n se van repitiendo de 4 en 4. O sea, tenemos seno, al derivar una vez coseno, derivar nuevamente menos seno, derivar nuevamente es menos coseno. Al derivar nuevamente volvemos a seno. Como nosotros queremos las series de Taylor en centro 0, o sea, series de Maclaurin, así que vamos a reemplazar en 0. Vamos a tener 0, 1, 0, menos 1. Esos son nuestros coeficientes. Así se van repitiendo, 0, 1, 0, menos 1, y así. Así que estas fórmulas son válidas para la función seno. La derivada de orden par es menos 1 a la n seno de n, y la de orden impar es menos 1 a la n coseno de x. Al evaluar en 0 tenemos los 0 y menos 1 a la n que habíamos explicado anteriormente. Así que los coeficientes de Taylor que no son 0 para la función seno son los de orden impar. Son los a sub 2n más 1, que son menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial. Y así nosotros llegamos a esto. Entonces, ya tenemos las series de Maclaurin para la función seno. Lo que no tenemos todavía es la igualdad. Atención con eso. Tenemos que la serie de Taylor para seno de x
con centro cero. Esta notación no es para nada universal, pero es para abreviar lo que nosotros queremos. Es la serie escrita allá arriba. Y la pregunta es si la pregunta que nos motiva es si seno de x es o no es igual a esta serie de Taylor. Y para eso nosotros tendríamos que calcular el resto o bien utilizar el teorema. Entonces lo que estoy escribiendo ahora es básicamente lo que falta para poder establecer la igualdad entre la función y la serie de Taylor, que es un poco más de lo que nos pide el ejercicio. Pero como nosotros tenemos ahora aquí una fórmula explícita para la derivada de orden lo que sea, siempre que sea par o impar, vamos a tener una de esas funciones. Observe que si nosotros aplicamos valor absoluto, vamos a poner n igual, independiente si sea par o impar, de x es menor o igual. Veamos, si el n es par, tenemos una fórmula como la de la izquierda. En valor absoluto no aparece, digamos, o sea, el menor en la n en valor absoluto es 1 y el seno es menor o igual que 1, así que tenemos esa desigualdad para el caso par. Y para el caso impar también, porque el coseno en valor absoluto también es menor o igual que 1. Para todo n y para todo x. Para todo n mayor o igual que 0, para todo x real. Así que por el teorema, ahora sí, podemos concluir que seno de x es igual a la serie que nosotros habíamos escrito arriba. O sea, lo que está escrito aquí en el archivo sobre la solución de esto es solamente que la serie de Taylor de seno es lo que está aquí. Pero para poder establecer la función entre la igualdad y la serie de Taylor tendremos que utilizar, por ejemplo, el teorema de la página anterior, que es lo que estoy anotando ahora. Ahora, para ustedes queda la expansión de la función coseno. O sea, demostrar como está escrito en el archivo que la serie de Taylor del coseno es lo que está a la derecha y algo como lo que acabamos de escribir a mano para justificar que el coseno es exactamente igual a su serie de Taylor. O bien también tiene una alternativa usando lo de la semana anterior, que si nosotros sabemos que la serie de potencias de seno es igual a seno en todo x real, podemos derivar término a término y obtenemos, digamos, gratis, gracias a ese teorema, la serie de potencias del coseno. Tendríamos que trabajar, bueno, un poco la expresión, pero no es mucho lo que hay que hacer y llegamos a la del coseno. O sea, en el fondo es como decir que ahí está el esfuerzo, digamos, hace una sola vez. Pero ahí está. De todas maneras, igual ustedes pueden revisar los detalles para la función coseno para asegurarse de que van entendiendo paso por paso lo que está hecho aquí. Y bien, vamos a limpiar ahora. Vamos a presentar entonces, con esto llegamos al final de la clase, de manera que estos ejercicios que están escritos aquí quedan propuestos para que ustedes trabajen de forma individual y se aseguren de entender este tema. El primero, determinar una serie de Taylor para una función dada, 1 sobre x, pero con centro x sub 0 igual a 2. Y determinar el intervalo de convergencia para la serie. Y también decir, obviamente, que la serie sea convergente a la función dada. El segundo, determinar el polinomio de Taylor, donde 0, 1, 2, 3, generada por la función raíz cuadrada de x y en centro 4.
Entonces esa función es infinitamente derivable en x sub 0 igual a 4. Pero solamente basta con encontrar los polinomios de orden 0, 1, 2 y 3. Use la serie de Taylor generada por la exponencial en un centro particular para probar que e a la x es igual a esta expresión de aquí. Dicho sea de paso, nosotros hemos justificado en el estilo del último teorema de esta clase que la serie de Taylor de la exponencial es la exponencial. Sin embargo, se puede hacer. El trabajo quizá es un poco más elaborado que con la función seno y coseno, porque ahí nosotros teníamos una cota que era el 1 y que aparecía, digamos, de forma casi inmediata. Pero con la exponencial hay que trabajar un poco más para poder decir que la derivada de orden n evaluada en algún punto es menor o igual que una cierta constante, pero esa constante ahora va a depender del x. Se puede hacer, en el fondo, para poder justificar que la exponencial es igual a su serie de Taylor. Vamos a ver, entonces rápidamente, desde el principio de la clase, vamos a hacer el breve resumen para tener todo lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces hoy estamos hablando de serie de Taylor. En clases pasadas trabajamos con serie de potencia. A partir de una serie de potencia definíamos una función. Y la idea era, bueno, primero encontrar el intervalo de convergencia de la serie de potencia y después encontrar una fórmula explícita en ciertos casos para la función asociada a la serie de potencia. Ahora el camino es al revés. A partir de una función que cumple ciertas propiedades, determinar una serie de potencia asociada a ella, que viene a ser la serie de Taylor. Necesitamos que la función sea infinitamente derivable y de una manera bien razonable obtenemos que los coeficientes están relacionados, los coeficientes de la serie de potencia buscada están relacionados con las derivadas de la f, por esta fórmula, y por lo tanto nosotros definimos la serie de Taylor de la f centrada en x sub 0 como la serie de potencia asociada con estos coeficientes en particular, la derivada de orden n, evaluada en el centro dividido por n factorial. Hemos revisado algunos ejemplos para esto. Y después estudiamos el problema de la convergencia de la serie de Taylor. A nosotros nos gustaría en general, algo que en general no tenemos gratis, es que la serie de Taylor sea igual a la función. Entonces para eso definimos polinomio de Taylor, función resto de Taylor de orden k. Y hemos dicho que si el resto tiende a 0, cuando k tiende a infinito, entonces la función igual a su serie de Taylor. Y hemos dado una fórmula explícita para el resto, y con eso tenemos un teorema. Que si la derivada de orden n de la f evaluada en x está acotado en valor absoluto, está acotado superiormente por una constante que no depende del n, entonces tenemos esa igualdad que tanto queremos. Más algún ejemplo aquí. Bien, eso sería todo por la clase de hoy. Como siempre, gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad.